Bueno, primero un agradecimiento a la Universidad de Itela por esta invitación. Parece sumamente interesante poder conversar, debatir con quienes están hoy aquí sobre este, para nosotros, muy importante proyecto de ley. También agradecerles la presencia de todos los que están hoy aquí, particularmente a algunos de los empresarios con los que ya hemos estado conversando y debatiendo sobre este proyecto, que es un proyecto que, si bien es un proyecto de ley de compre argentino, yo quiero rescatar el segundo elemento que tiene el nombre del proyecto de ley, que es el de desarrollo de proveedores. Para nosotros este es un proyecto que claramente no solamente tiene como objetivo, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, buscar que las compras públicas, que son muy pero muy importantes en cualquier país y también en la Argentina, generen actividad local, sino fundamentalmente que sean un instrumento de transformación. Puedo decir algo capaz que es muy disruptivo, pero yo creo que el principal objetivo que tiene que tener esta ley es que en el tiempo esta ley no sea necesaria en términos de los márgenes de preferencia o aquellos ámbitos en los cuales de alguna u otra manera se genera preferencia para el productor local. Porque eso lo que va a asegurar es que el nivel de competencia, de competitividad y de agregación de tecnología que tiene la oferta local no requiere elementos que de alguna manera beneficien frente a otros competidores, a los competidores locales. Ese debería ser como el objetivo de mediano a largo plazo desde nuestra perspectiva. Nada más que un pequeño raconto temporal. Nuestro proyecto de ley busca modificar la actual ley, la 25.551, que es del mes de octubre, noviembre del año 2001. O sea, hace cerca de 16, 17 años que no hay una modificación normativa en términos de compre. Pero esto es, si quieren, para darle más temporalidad, la ley 25.551, en lo esencial, reinstala un decreto ley del año 63, el 5340, con lo cual, en el fondo, la estructura normativa que tiene vigente hoy en la Argentina es de la década del 60. No era una mala ley, pero es una ley que tiene 50 años, salvo algunas pequeñas modificaciones que hubo, como les decía, en el año 2001. Y nada más que como un antecedente, en el año 91 esta ley fue derogada, con lo cual tuvimos unos años sin ningún tipo de ley de compre que se estuviera aplicando en la Argentina. Este es el panorama temporal, digamos, donde nos encontramos y cómo evolucionó la legislación en los últimos años. El otro punto importante es cómo llegamos al proyecto que les voy a comentar. Nosotros lo que hicimos inicialmente fue, queríamos entender con la mayor claridad posible cuál era la experiencia internacional en la materia. En ese sentido hicimos un acuerdo con la CEPAL. Beni fue, ustedes saben muy bien, director en Argentina durante muchos años. Y lo que hicimos fue analizar casos, distintos casos, de cómo era la legislación comparada. Qué prácticas eran utilizadas en otros países del mundo. Y por supuesto, una de las conclusiones importantes es que la gran mayoría de los países tienen legislación y tienen prácticas que tienen que ver con este concepto de aprovechar las compras públicas como motor de desarrollo. Lo que hicimos adicionalmente fue rondas de consultas con el sector empresarial y con los sindicatos, de alguna manera buscando este famoso diálogo tripartito que tanto se promueve. Nosotros lo impulsamos. Y llegamos a una propuesta de norma, que es la que les voy a contar hoy y que la vamos a poner a debate, por supuesto sin tomar, si quieren, todas las posiciones de los distintos actores, y ahí está lo rico del debate, ¿no? Nosotros como funcionarios públicos lo que buscamos
es el equilibrio y llegar a un plexo normativo que sea desde nuestra perspectiva el mejor para la Argentina, tomando en cuenta los intereses de todos los actores, pero por supuesto buscando equilibrarlos. Entonces, primer tema que les quiero comentar, si les parece bien, es por qué es importante este proyecto. Si uno toma el promedio de la OCDE, las compras públicas de bienes y servicios representan alrededor del 13% del Producto Bruto Interno. Con lo cual, ahora vamos a ver, en la Argentina es menos, es alrededor de 5 o 6% si uno toma los datos de presupuesto. Eso tiene un peso relativo sobre el volumen del Producto Bruto de un país muy, muy significativo. Y cuando uno tiene un poder de compra o tiene una capacidad de generación de actividad tan importante, es natural, es conveniente aprovechar esta capacidad y este poder de compra para desarrollar capacidades productivas locales. Tenga o no, pero particularmente si tiene capacidades ya instaladas. Entonces, este es un primer punto que me parece sumamente importante. El segundo es nada más que, después voy a hacer alguna referencia un poco más detallada, ahí tienen algunas de las referencias internacionales en términos legislativos, Estados Unidos, Corea, Israel, México, Brasil, estos son casos que analizamos, son países que tienen legislación o prácticas muy claras respecto de cómo aprovechar, decía, esta capacidad de compra del Estado para desarrollar capacidades locales. El más interesante en términos, me parece probablemente sea uno de los más conocidos, es el caso de los Estados Unidos. El Buy American Act es una norma que está vigente en los Estados Unidos del año 1933. Si Estados Unidos ya desde ese momento tomó en consideración la importancia de estas capacidades de compra para poder desarrollar actividades productivas y tecnológicas, aunque no todo está incluido en el Buy American. Hay muchas prácticas que se llevan adelante que están por fuera del Buy American. Esto me parece que es importante porque a veces uno quiere poner todos los elementos dentro de una norma, dentro de una ley, y muchas veces uno tiene que dejar espacio para que no sea únicamente la ley el único elemento sobre el cual llevar adelante una política de desarrollo productivo tecnológico. El desarrollo de la tecnología aeroespacial en los Estados Unidos está por fuera del Buy American Act. Y claramente ha sido uno de los elementos importantes que ha llevado adelante Estados Unidos, la inversión en el ámbito aeroespacial para el desarrollo tecnológico del sector productivo americano. El otro caso importante que vamos a ver después es el caso de Israel. Israel, como ustedes saben, es uno de los países con mayor grado de desarrollo tecnológico en el mundo y ha desarrollado particularmente una legislación, y un punto de esa legislación nosotros hemos tomado particularmente para poder proponerlo dentro del plexo normativo o del proyecto de ley que nosotros hemos llevado adelante. Hay otros ejemplos, el caso de México, el caso de la ley 18861, creo, no, perdón, 8666 de Brasil, aunque desde mi perspectiva el caso brasileño no es probablemente el mejor, pero también tienen legislación específica en este sentido. ¿Cómo es en la Argentina? En la Argentina, como decía hoy o recién, las compras públicas representan alrededor del 5 o 6% del Producto Bruto. Esto, nuestra expectativa es que vaya creciendo en el tiempo, que haya dentro del gasto público total, haya una mayor participación en la compra de bienes y servicios. Esto se va a dar particularmente porque el gobierno argentino está llevando adelante un plan de infraestructura muy ambicioso. Y en la medida que ese plan de infraestructura vaya avanzando, seguramente va a ir aumentando la participación en la compra de bienes y de servicios dentro del Producto Bruto. Dejo afuera toda la discusión del peso del gasto, pero particularmente en lo que tiene que ver con obras de infraestructura, el Estado en cualquier lugar del mundo tiene un peso relativo bien significativo. Nuestra estimación, que seguramente no incluye todos los elementos que se van a llevar adelante de acá al año 2023, es que esta inversión en
en los proyectos o en los ámbitos que tenemos identificados van a ser unos 170.000 millones de dólares en los próximos 6, 7 años. Lo cual refleja un volumen de actividad muy, pero muy significativo. Entonces, de nuevo, ¿cómo hacemos para aprovechar este gran nivel de actividad que se va a generar en la Argentina para asegurar no solamente un nivel de actividad de la producción local, sino fundamentalmente la transformación del aparato productivo? Esto, por supuesto, en la medida que seamos exitosos y que tengamos un nivel de participación razonable del 40, 50% o más, si somos más exitosos en términos del desarrollo de capacidades productivas, tiene un impacto en la generación de empleo muy, muy relevante. Nuestra estimación es cerca de 70.000 empleos permanentes en los próximos años, lo cual es un número realmente significativo. Cuando uno mira, este es un típico cuadro aburrido, pero cuando uno mira la experiencia internacional, uno dice, bueno, ¿cuáles son los elementos que juegan normalmente o que se discuten normalmente en una norma de estas características? Y hay básicamente los siguientes elementos. El primero tiene que ver con el margen de preferencia. El margen de preferencia es cuando hay una oferta donde participan actores internacionales, ¿qué margen de precio adicional se le da a un productor local para que, aún estando por encima del precio del competidor internacional, se acepta una oferta de un proveedor local? El segundo punto tiene que ver con, voy a cambiar el nombre de cooperación productiva y lo voy a llamar reserva de mercado, para ser más directo. Es decir, cuáles son los ámbitos en los cuales específicamente el Estado se reserva que ese segmento o ese ámbito sea provisto únicamente por productores locales. Reserva de mercado para productores locales. El segundo punto tiene que ver con qué se considera producto nacional, porque es una discusión respecto de qué margen particularmente de insumos que tiene ese bien es considerado nacional. Esto es un punto de segundo orden. Y el tercero tiene que ver con la transparencia, con qué mecanismos de control y de seguimiento se establecen. Yo voy a hablar básicamente de los dos primeros, que son los más significativos. Y hay un quinto que lo voy a mencionar después. Margen de precio. Y un tema también muy importante. Lo que hay que ver son todos estos elementos, digo, para análisis que ustedes hagan del proyecto, cómo interactúan. Es decir, margen de preferencia, más reserva de mercado, más esquemas de cooperación productiva, más cuáles son los sujetos alcanzados dentro del COMPRE, que también es un tema importante. Todos esos factores tienen que jugar con cierta coherencia, ¿sí? Y uno lo que ve es que, cuando mira la legislación comparada, es que cuando hay mucho margen de preferencia, hay menos reserva de mercado. Cuando hay más reserva de mercado, hay menos sujetos alcanzados. O sea, juega como un conjunto. Y esto lo digo porque uno, y lo entiendo perfectamente, si uno lo mira exclusivamente desde el punto de vista del empresario, uno lo que puede hacer es decir, bueno, tomo los máximos de cada uno de estos factores, los meto todos dentro de un mismo plexo normativo y maximizo el resultado. Pero eso no tiene... Es difícil encontrar la coherencia, porque si tengo alto margen, más reserva de mercado, todos esos componentes máximos metidos en un plexo normativo, no se cumple, y ahora vamos a ver por qué, este objetivo de lograr cierto equilibrio para el interés general. Entonces, cuando uno mira algunas conclusiones, uno ve en el caso de Estados Unidos márgenes de preferencia que van del 6% para las grandes compañías y del 12% para pymes. Tiene reserva de mercado, pero para sectores muy específicos. Por ejemplo, en Estados Unidos el acero, en lo que es obra pública, no puede ser de otro origen que no sea americano. En defensa, Estados Unidos también tiene reserva de mercado, tiene bastante lógica para un país como Estados Unidos. Es decir, por más que un productor ruso, no quiero generar ningún problema diplomático, pero le ofrece un avión caza a mucho mejor precio que un productor americano, lo más probable es que Estados Unidos
le compre a un productor americano más que un productor ruso. Y eso tiene muchísima lógica. Establece un contenido nacional de alrededor del 50%, y los sujetos alcanzados son bastante acotados. Básicamente es la administración pública. En el caso de Israel, este margen es algo superior, es el 15%. Tiene una innovación que nos parece muy importante, no establece una reserva específica de mercado, salvo en algunos casos en defensa, pero establece que para las licitaciones internacionales que tengan un determinado monto, cuando gana un competidor internacional, se le exige a ese competidor internacional que haga algún acuerdo o productivo o de transferencia tecnológica con un productor local. Esto nos parece que es un instrumento muy potente, no solamente para generar actividad, sino para lograr el otro objetivo que mencionábamos, que era mejorar sustancialmente las capacidades tecnológicas del país. Brasil, que como decía, tengo mis dudas sobre ese el mejor ejemplo, Brasil tiene un margen de preferencia de hasta el 25%. Algunos dicen que Brasil tiene margen de preferencia del 25%, no es así, es un máximo, pero con una característica: ese número no está en la ley, sino que se establece por decreto, dura 5 años y es distinto para los distintos sectores. Desde nuestra perspectiva, esto le da más flexibilidad, probablemente sea un poquito más discutible respecto a la discrecionalidad. En términos de a quién se lo doy, cómo, por qué. No estoy haciendo ningún tipo de juicio de valor específico, pero probablemente en todo lo que tenga que ver con lo que son los esquemas de transparencia, cuando uno le da tanta discrecionalidad puede ser un poco complejo, pero bueno, tiene este modelo. Solamente en algunos sectores tienen acuerdos de offset, poca reserva de mercado, por lo menos en la ley. La ley no establece posibilidad de reserva de mercado. Después, algunas instituciones o algunos organismos que compran pueden establecer en forma, digamos, no obligatoria por ley, sino porque toman una decisión dentro del propio organismo, establecer algún mecanismo de reserva de mercado. México tiene un mecanismo parecido, también con un margen de preferencia de alrededor del 15%. Y en la Argentina, hoy, básicamente, el elemento central es un margen de preferencia del 5% para las grandes empresas y del 7% para pymes. No se establece ningún mecanismo en la ley ni de reserva de mercado ni de transferencia tecnológica, y establece como porcentaje, digamos, de contenido nacional alrededor de un 60%. Pero lo más importante es, el margen de preferencia es relativamente bajo y no prevé en la ley la obligación de ningún tipo de mecanismo relacionado con o reserva de mercado o con su sucedáneo, que actúa en realidad como una especie de reserva de mercado, que es el de transferencia tecnológica, cooperación productiva o de offset, que es todo el mismo nombre para definir el caso que les mencionaba de Israel. Entonces, dicho esto, y visto desde el lado de la función pública, este grafiquito que se hizo a último momento me parece medio feucho, pero básicamente, y le voy a cambiar el nombre a lo que dice calidad por otra cosa, imaginen calidad arriba y demanda abajo. Me parece que calidad es lo más importante. La ley y la práctica, desde nuestra perspectiva, tiene que equilibrar 3 factores. El primer factor es, dado que tenemos una demanda importante del lado del sector público, aprovechemos esa demanda para generar actividad local. Primer objetivo. Segundo objetivo, tiene que ser un precio razonable. Si nosotros no podemos establecer márgenes de preferencia que hagan que el esfuerzo que hace el sector público, que en realidad es el esfuerzo que hace el contribuyente, termine con precios que no sean precios razonables, que en algunos casos, si no son razonables, hasta pueden poner en duda la ejecución de la obra o de la acción que quiere llevarse adelante. Y el tercer punto, que es el que pongo arriba, es el de mejorar la capacidad tecnológica, productiva y competitiva del sector proveedor que está involucrado con esta ley. Esta es la
complejidad, la divertida complejidad que tiene este tipo de proyectos. Es decir, cómo equilibrar estos tres factores. Y particularmente los que más tensión generan, que son el de demanda y precio. Porque también hay que entender lo siguiente. Si yo soy el funcionario que tiene que comprar, yo tengo que entender que ese funcionario o este funcionario que tiene que comprar quiere hacerlo lo más rápidamente posible y al menor precio posible. Ahora, como política, nosotros tenemos que tener en cuenta esa necesidad, pero, como decía antes, equilibrarlo con la capacidad que esa compra tiene para generar actividad y para generar mayor calidad. Entonces, estos factores que generan cierta tensión entre sí son los que nosotros buscamos, intentamos y estamos convencidos que logramos con este proyecto de ley equilibrar. ¿Y en qué consiste el proyecto de ley? Básicamente, en primer lugar, establecer lo que nosotros llamamos una instancia de coordinación interministerial en el proceso de compras. Hoy, cada organismo compra en forma totalmente aislada. No hay un mecanismo uniforme. En general, los organismos que compran no tienen una información acabada de cuál es la capacidad de oferta local. Y nos ha pasado, ahora os voy a dar un ejemplo concreto con el caso de trenes. Y es razonable que no la tengan tan detallada, particularmente en la Argentina, donde los procesos de compras en los últimos años o de desarrollo de capacidades locales prácticamente han sido inexistentes. Nosotros lo que creamos en este proyecto de ley es una autoridad de aplicación que participa en la definición de los pliegos, porque muchas veces los pliegos se estructuran de una manera tal que no consideran las capacidades productivas locales. Esto es simple, digamos. Si yo quiero comprar una computadora y le pongo de los requerimientos técnicos de la computadora capacidades que cumple nada más que un proveedor en el mundo, está claro que es muy probable que los fabricantes locales no puedan participar. Lo importante es la funcionalidad muchas veces. Si yo lo que quiero es un monitor, o si lo que quiero es un monitor que tenga una característica pero muy particular. A veces esa característica tan particular no es tan definitoria en términos de la funcionalidad, pero puede dejar afuera al productor local. Esto de nuevo es una tensión, porque esto es fácil cuando uno habla de un monitor, cuando uno habla de un tomógrafo o de una incubadora, las cosas empiezan a ser un poco más difíciles. Pero claramente nosotros buscamos que la autoridad de aplicación participe, pueda apoyar a los organismos que compran en este proceso de generación de licitaciones y en la medida de lo posible que incorporen a los productores locales. El segundo punto es los márgenes de preferencia. En la Argentina hoy son fijos entre 5 y 7. Nuestra propuesta es subirlos a 8 y 12. Es un crecimiento sustancial de cerca del 60% para las grandes empresas y del 70% para las pymes, amplía la brecha de margen de preferencia existente hoy, que es de 2 puntos a 4 puntos, es decir, duplica en puntos porcentuales el margen de preferencia, con la posibilidad de que la autoridad de aplicación modifique el porcentaje de contenido nacional. Esto, aunque parezca algo no muy relevante, para nosotros es muy importante, porque si uno deja fijo, estoy un poquito confuso, vos avísame si en algún caso los pierdo, porque cuando uno sabe o conoce tanto la norma, quizás presuponga que todos lo conocen igual, pero si uno define que un bien va a ser considerado local si tiene, por ejemplo, el 50% de contenido local y lo deja fijo, ningún bien que tenga menos del 50% de contenido local va a ser considerado nacional. ¿Está claro? Por encima del 50% nacional, por debajo no nacional. Ahora vamos a un caso concreto. ARSAT, fábrica de satélites. El porcentaje de integración local es bajo porque no están definidas todavía no tenemos en la Argentina y probablemente no tengamos en mucho tiempo las capacidades tecnológicas para integrar más de un 20 o 25%. Hago una licitación, ARSAT se queda afuera. Entonces tenemos que tener un margen
para poder definir qué se considera bien nacional y qué no. Porque si yo quiero que ese porcentaje de integración vaya creciendo en el tiempo, necesito generar la actividad hoy. Y si yo me quedo fijo en el 50%, probablemente no lo tenga nunca. Este es otro punto que nos parece importante. El otro tema es que, como les decía recién, en la Argentina no se prevé ningún tipo de mecanismo de transferencia tecnológica o de offset. Nosotros lo instauramos para compras de un determinado volumen, que hemos propuesto que sea por encima de 240 millones de pesos de hoy. Se establece una exigencia a los competidores internacionales que participan en esas licitaciones del 20% de o integración local o de acuerdo de transferencia tecnológica con un proveedor local. Esto para nosotros es extremadamente importante y muy positivo. Y el último punto es que hoy, como decíamos, no hay una política de desarrollo de proveedores común. Nosotros queremos instaurar por ley un programa que venimos desarrollando desde hace alrededor de un año, de desarrollo de proveedores. Hoy tenemos cerca de 1.500 empresas registradas, a las cuales asistimos desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista tecnológico para que vayan incrementando fuertemente sus capacidades de producción y de tecnología para poder participar en las licitaciones públicas en las mejores condiciones posibles. Nosotros queremos darle continuidad a este programa y en este sentido hemos hecho un acuerdo que me parece muy importante con la Agencia Japonesa de Cooperación, con JICA, para la transferencia tecnológica, fundamentalmente en tecnologías blandas y específicamente en Kaizen, que ya lo estamos llevando adelante, lo firmamos hace muy poco tiempo con ellos, que va a ser desarrollado por el INTI y que vamos a volcar una parte importante de ese programa a los proveedores de compras públicas. Les quiero contar un caso ya para abrir el debate que tiene que ver con trenes. La Argentina, ustedes saben, en los últimos, no sé cuántos años, Beni, no se ha desarrollado una política ferroviaria con continuidad. La Argentina tuvo capacidades productivas en el sector ferroviario, las fue perdiendo en los últimos años. Y la realidad es que la nueva política ferroviaria, la que se instauró hace unos años al menos, fue una política que no estuvo motivada, si quieren, desde mi perspectiva, por las buenas razones, sino que estuvo motivada por un accidente ferroviario. Entonces, claro, uno lo que quería esencialmente era lo más rápidamente posible traer coches de pasajeros, porque tenemos que dar una respuesta rápida. Entonces, claro, yo necesito 1.000 coches de pasajeros en los próximos, no sé, un año, 18 meses. No tengo muchas capacidades de desarrollar producción local. Necesariamente hay que ir a buscarla afuera. Entonces, nosotros queremos revertir esto. Estamos trabajando con el Ministerio de Transporte, hay una licitación, 1.392 coches eléctricos, son unos 3.000 millones de dólares, un plan que abarca desde el año 2019 al 2024. Y nosotros, hablando con Transporte, dijimos, queremos instaurar un mecanismo por el cual haya una participación local y haya mecanismos de transferencia tecnológica para la Argentina. Hicimos un trabajo con SOPSE, con el INTI, y me voy a saltear. Y la primera sorpresa a la que nos encontramos es, bueno, no hay ningún proveedor local en la Argentina del sector ferroviario, si en la Argentina ya no se hacen coches. Y lo que detectamos es que no es así, que casi milagrosamente, en algunos casos, hay proveedores locales. Algunos de ellos, como un proveedor de zapatas para frenos, exporta a más de 11 administraciones ferroviarias del mundo. El único lugar donde no lo vendían era en Argentina. Entonces, ¿cómo no aprovechar estas capacidades? Entonces, primer tema de trabajo conjunto con el Ministerio, que fue una experiencia muy, pero muy buena, es detectemos cuáles son esos proveedores. Estos son algunos, hay más. De hecho, hay algunos que fabrican coches completos, con integración de partes del exterior. Identifiquémoslos y empecémosle a brindar apoyo y démosle la posibilidad de participar en esta licitación con un horizonte de 5 años, con una demanda importante, para poder desarrollar esas capacidades con un horizonte de tiempo razonablemente largo.
Y la sorpresa adicional fue que los 10 oferentes que están participando, entre los cuales hay compañías muy importantes, está Siemens, Alstom, Talgo, todas compañías, muchas de estas compañías que se han desarrollado por las políticas de compras públicas de sus respectivos países. Los productores de trenes, por ejemplo, de España, se han visto bien favorecidos por el desarrollo, por el importantísimo desarrollo que ha llevado adelante España en términos de su infraestructura ferroviaria. Los 10 muy interesados en integrarse, no hubo discusiones, no, ¿cómo me van a obligar a comprar el 20%? A hacer un... No, dijeron, estas son las reglas del juego, nos sumamos, y lo juntamos con 82 interesados, proveedores, para formar parte de este acuerdo, en mesas de trabajo, y para que empiecen a conocerse, para que empiecen a conocer la oferta, y para que puedan participar en las licitaciones, de manera tal de que los oferentes internacionales puedan participar, o puedan, cumplir con lo que establece el pliego de bases y condiciones. Esto, que fue un trabajo que estamos llevando adelante por la iniciativa de nuestro ministerio, del Ministerio de Transporte, y esto lo estamos haciendo también, por ejemplo, en el caso de las energías renovables, queremos que forme parte de un proyecto de ley para que se establezca como política pública. Bueno, esto es esencialmente lo que tenía para comentarles. Quiero, más allá de la discusión de los detalles, me parece que destacar esto, la importancia que tienen las compras públicas en el desarrollo productivo, que esto sea una política que permita mejorar fundamentalmente las capacidades tecnológicas y productivas de los proveedores locales o proveedores internacionales que quieran instalarse en la Argentina. Y este último punto también de que, como cualquier proyecto de ley o como cualquier política, tenemos que buscar el equilibrio para que los resultados sean los mejores, no solamente para los potenciales productores locales, sino también para toda la sociedad. Y en este sentido creo que tenemos que tomar todas las variables que hemos mencionado hoy para, como decía, buscar un resultado lo más equilibrado posible. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho con un tema poco pesado, pero les agradezco muchísimo de nuevo su paciencia y escucho atentamente a Beni sus comentarios. Bueno, hola, un placer estar acá con Martín y gracias a todos ustedes por venir y gracias por hacer algunos comentarios. Ya que hiciste algunos comentarios de la cuestión de aeroespacial, Rusia y Estados Unidos, la primera vez que yo tuve interés por estos temas era cuando era estudiante universitario. Uno ya mira las cosas con décadas, y en ese momento el debate era, el adelanto que tenía la Unión Soviética, o la vieja Unión Soviética, que había llegado en la carrera del espacio antes que los Estados Unidos, lo cual demostraba una capacidad científico-tecnológica, industrial muy significativa. Estados Unidos hizo unos pasos atrás, después lo alcanzó y lo pasó. Pero lo interesante es que la experiencia soviética, que estuvo muy metido y solamente encerrada dentro del aparato del Estado y sin ninguna ligación con el aparato productivo, generó muy pocas externalidades para el desarrollo económico de la Unión Soviética. A diferencia de eso, todas las contrataciones que se hacían en los Estados Unidos se hacían con las grandes corporaciones y habían criterios muy claros. Lo más importante que había ahí era desarrollo tecnológico más que de la fabricación de bienes. Y gran parte de los conocimientos que generaron estas corporaciones rápidamente se difundían en el aparato productivo porque las capacidades que generaban obviamente eran aplicables en un montón de cosas que después le permitieron tener un liderazgo muy espectacular a los Estados Unidos. Así que en ese sentido tu comentario, cuando dijiste ahora, lo primero que me vino a la mente. Bueno, yo creo que es fundamental este debate, que como ustedes lo están llevando al debate público, y más que al debate público, el debate parlamentario donde se tiene que aplicar la ley, y siempre aparecen estas cosas llamativas. Había una vieja ley que no se reglamentaba, no se aplicaba y todo lo demás, y un montón de gente que era responsable de esto no había asumido, teniendo la capacidad para hacerlo, justamente instrumentar esto en forma adecuada, pero ahora los van a tener ahí y van a ser notablemente exigentes y le van a pedir de todo, con lo cual esta ley, lo que ustedes claramente, este es el piso y no el techo, todos le van a pedir más, a pesar que cuando pudieron hacerlo nadie hizo más, así que vamos a ver qué es lo que va a resultar, y claramente este gobierno
reconoce la vida republicana y democrática, y vamos a ver qué consenso se va a dar. De todo lo que mencionaste, yo sé que ustedes lo tienen de acuerdo, lo tienen también, pero es bueno mencionarlo, que todo lo que se haga va a tener también implicancias no solamente endógenas, sino también exógenas con los acuerdos internacionales. En este tema, ustedes saben que hay 47 países que en el marco de la OMC han firmado un acuerdo de contrataciones públicas. No todos los países lo han firmado, a diferencia del resto de los acuerdos que tiene la OMC, que son generales. Y esto tiene que ver que los países que lo firman son aquellos que tienen una base industrial y tienen un juego muy comprometido y son las sociedades más avanzadas. Y en esto también, obviamente, tienen que buscar la consistencia con el resto de las restricciones que pone la OMC. La Argentina es observador, creo, de este pacto, y al mismo tiempo estamos intentando entrar como miembro del OECD y todo lo demás, así que todo lo que se haga va a tener que tener también alguna consideración de estos acuerdos internacionales. La forma en la cual los países logran la compatibilidad de las reglas del OMC y la aplicación de estas normas es justamente buscándole la vuelta en lo que la OMC permite. Y esto tiene obviamente que ver que todas las medidas de apoyo que se dan y las políticas están dadas para apoyar preferentemente a las pymes, a las empresas que hacen innovación, a regiones menos desarrolladas o que tienen problemas de empleo, o la cuestión, no sé, de los veteranos de guerra en los Estados Unidos, o de la economía verde, o de riesgo climático, cuestiones de género, todas aquellas cuestiones en donde la OMC permite alguna intervención de políticas públicas, y en ese sentido creo que también van a tener que tener en cuenta lo que hagamos si es que queremos insertarnos dentro de las reglas de juego del comercio internacional. A mí me parece que el punto esencial y donde están las principales dificultades es, bueno, esto obviamente lo que tiene que ver es una cuestión que excede a las compras estatales. Me parece espectacular que lo liguen con el programa de desarrollo de proveedores, que creo que es una de las iniciativas más interesantes que tiene este gobierno en términos de ganar competitividad, etcétera, etcétera, en un debate que no está resuelto. Es decir, por decirlo muy groseramente, en esta sociedad todos estamos de acuerdo en la condición necesaria que es tener, bueno, la consistencia macroeconómica y unir las cuestiones monetarias, fiscales, bueno, la inflación, etcétera, etcétera. No estamos tanto de acuerdo en términos de cómo recuperamos las fuentes de crecimiento y cómo nos vamos a especializar. Y en particular uno de los sectores más polémicos, en el cual el debate no es demasiado profundo, justamente es el sector manufacturero, que me parece que tiene un peso muy fuerte en esta ley, en donde, por decirlo, estamos todos entre amigos. Es decir, la pregunta es, ¿la industria es el problema para recuperar las fuentes de crecimiento o es una oportunidad? Es decir, yo estoy dentro del campo y que considero que es una oportunidad y es insólito. La Argentina está entre los 10 de los 200 países en desarrollo que tiene capacidad de hacer cosas eficientes en modelos de organización de la producción industrial, y obviamente siempre pusimos mal las reglas de juego, y en lugar de aprovechar y desarrollar estas capacidades y difundirlo, hemos tenido los ajustes complicados, bueno, que todos conocemos. Pero acá aparece un tema central, que es la simetría de información que tiene el sector público sobre el aspecto esencial, que es ¿cuál es la oferta productiva? Una oferta productiva que es notablemente heterogénea, y obviamente lo que uno trata de ver es apoyar a toda la gente que tiene ganas de tener estímulos para desarrollar sus ventajas competitivas dinámicas, vivir en una economía abierta, vivir en términos de dos cuestiones que la ley tiene que atender. Es que en realidad cuando compra el sector público tiene que hacer con eficiencia y con calidad, pero al mismo tiempo generando externalidades positivas para la transformación del aparato productivo. En esto, en el juego público y privado, existe fuerte asimetría de información, porque quien conoce la información es el sector privado, ¿no? Y obviamente acá es un tema importantísimo para resolver. Por esto sabemos que si la política pública está bien dirigida, va a tener externalidades, y esa intervención, además de favorecer a algunos sectores, va a mejorar el beneficio social y vamos a recuperar las fuentes de crecimiento. Si está mal hecha, y la verdad que eso genera complicaciones.
Yo me deslumbro con estas cosas que vos comentás de los trenes. Obviamente los procesos licitatorios anteriores fueron rápidos y desprolijos. La cuestión más elemental, que son las cuestiones de mantenimiento, que parece que ya aparecen en los trenes porque no compramos los de última generación y rápidamente vamos a tener que resolver esto, y hay mínimas cuestiones en donde no están previstas y algo va a haber que hacer. Pero hay otras cosas, bueno, que también se hicieron mal. Hoy que yo la nota de La Nación que habla de los durmientes de hormigón que impiden que el tren llegue más rápido a Mar del Plata o a Rosario, obviamente ahí habla que a veces, bueno, los instrumentos lamentablemente no tuvieron los efectos que se buscaban. En ese sentido también, además de formar estos entes que ustedes quieren, me parece como muy importante hacer una especie de scoring, esto es, de evaluación de los proveedores, ¿eh? Y superar estas asimetrías y ver cómo los beneficios llegan y aquellos que no cumplen de alguna forma queden exentos de poder participar. Porque la intención acá lo que hay es desarrollar la industria confiando que la industria juega un rol fundamental. Lo que queremos es, bueno, que mejore su eficiencia, su calidad, y el resto todos sabemos algunas cuestiones macro como lo vamos a medir. Esto es cuánto empleo van a generar, qué impacto en términos fiscales va a tener, qué ahorro de divisas vamos a tener. Lo que menos se conoce es la cuestión más micro, esto es, qué impacto va a tener en términos de mejora de la organización industrial y que este tipo de instrumentos sean parte de una política industrial competitiva, y que esto me parece que es un elemento esencial. Así que bueno, yo creo que hay que esperar el debate, no sé si ya empezó, creo que en diputados habrán... Bueno, y ahí va a haber varias rondas y bueno, y varias presiones y demás, y me parece que es importante en ese triángulo que vos pusiste, que es de calidad, de desarrollo industrial y no sé cuál era la otra cosa, de precio, qué sé yo, ese tipo de cosas, logremos algo que sea útil. Yo creo que es un instrumento muy importante, no por casualidad todos los países que son exitosos lo están aplicando. Y en ese sentido también lo que sabemos es que las réplicas son, en cada sociedad tiene su idiosincrasia, sus instituciones, sus empresarios, sus reglas de juego. Lo que tenemos que tener en claro es justamente que este tipo de programas son significativos, hay que apoyarlos, pero hay que evaluarlos permanentemente. Bueno, gracias, Beni. Es de alguna manera difícil disentir con los aspectos más generales que ha planteado Beni, y creo que estamos de acuerdo en que efectivamente este proyecto de ley sintetiza varias buenas ideas, digamos, sobre todo si esto efectivamente cumple con sus objetivos generales. Creo que definitivamente van a cambiar varias cosas en el entramado industrial, es una gran apuesta. Me toca a mí el rol, el del malo acá, ¿eh? Eso estaba ya arreglado con Beni antes. No, con vos no. No es, algunas observaciones que tienen que ver, algunas muy particulares respecto del proyecto, no me voy a extender mucho porque quiero que los asistentes te pregunten, y alguna observación un poco más general después. Por la experiencia que tiene la Argentina en materia institucional, de organismos y organismos reguladores y organismos, el proyecto es un poco, llamémoslo, silencioso respecto a la autoridad de aplicación. Habla que se va a crear una autoridad de aplicación, Poder Ejecutivo, y no dice mucho más que eso. Mi perspectiva, mirando lo que ha sucedido en la Argentina, no sé, en los últimos 30 años, diría, sobre entes reguladores, que es el tema que yo más manejo. La Argentina tiene una experiencia muy mala, aún con normas buenas, muy buenas, y otras no tanto. Y la clave del problema siempre ha sido el mismo, que esta autoridad de aplicación
han sido elegidas quizás discrecionalmente, o sea, digo, no tienen mecanismos de elección del todo transparentes o claros. El proyecto es silencioso en ese sentido. Yo me imagino que eso quedará para la reglamentación, pero mi propuesta ahí es que eso no debería quedar para la reglamentación. Es un organismo que efectivamente va a tener una tarea extraordinariamente importante, que es coordinar, de alguna manera ayudar a coordinar las compras de un montón de organismos públicos. Eso en sí mismo es un avance. La Argentina, como vos bien dijiste, no tiene nada de eso. Pero precisamente va a ser un organismo con una complejidad sustancial. Te diría que es difícil ver otros organismos que tengan de mínima la escala que esto puede tener, digamos. Y ahí hay un punto que el proyecto dice, bueno, tiene 15 días para expedirse, y si no se expide, digamos, ahí básicamente la propuesta original es aprobada tácitamente. Y ahí vuelvo a ponerte el énfasis de que me parece muy optimista, probablemente excesivamente optimista, en que el organismo se pueda expedir en esos 15 días corridos, porque se me ocurre solamente mirar los números que vos has planteado y los números que andan dando vuelta de la cantidad de obra pública y bueno, y la compra regular que hace el Estado, ese 7-8% del PBI, que un organismo tenga que evaluar de alguna medida buena parte de eso, digamos, es un pedazo de organismo bastante complejo y no queda para nada claro cómo se va a encarar eso. Eso es una cuestión. La otra cuestión menor, pero que puede ser significativa, es que justo paralelamente a este proyecto se está discutiendo el de defensa de competencia. Y una de las cosas que incorporó ese proyecto, que remienda algo que la ley anterior estaba mal y que lamentablemente yo creo que acá se repite, que es que ustedes dicen, bueno, el umbral para ciertos proyectos para hacer son estos 80.000 módulos, ¿no? 80 millones de pesos, porque ustedes fijan el valor de este módulo en 1.000 pesos. Y dejan en la autoridad de aplicación la actualización. Yo creo que eso es un error. Yo creo que eso se puede resolver fácilmente, como está en el proyecto de defensa de competencia, donde se actualiza ya sea por índice de precio mayorista, índice de precio minorista, alguna cosa que tenga que ver, porque si quedan en manos de la autoridad de aplicación, puede suceder que durante mucho tiempo no se haga nada, o puede ser que el criterio de actualización sea problemático. Yo creo que eso es fácil resolverlo y me parece que sería un punto para mirarlo. Finalmente, un punto más general, que tiene que ver con lo que vos y Beni también mencionaron, y es que cuando vos mirás la experiencia comparada, efectivamente está en línea con lo que vos exactamente dijiste, pero hay un aspecto más en la experiencia comparada que no está acá, y es que dos cosas. Uno, que la experiencia comparada trata a las compras públicas como un problema estratégico, digamos, general. Hay una gran norma de compra pública que incluye esto, pero no se limita a esto. Cuando uno mira la legislación en la Argentina, ya hay como 10 normas que de alguna manera tocan el tema, y ahora habrían 11, por decirlo de alguna manera, que hacen que ese sea una cuestión bastante compleja. Pero a lo que voy yo es a lo siguiente, que me parece que quizás se pueda complementar, no sé si ya estamos a tiempo de eso, pero sería muy importante. La experiencia comparada lo que señala es que no solamente es importante la compra pública y el desarrollo de proveedores y todo lo que este proyecto tiene, sino la metodología con la cual compiten las empresas que este proyecto es silencioso porque no es el objetivo de este proyecto, pero yo creo que es un tema que si no se aborda puede dejar rengo los objetivos de largo plazo de este proyecto. Me refiero específicamente que vos mirás, por ejemplo, Brasil tiene el sistema prego de las subastas, Chile tiene alguna cosa parecida. O sea, es difícil encontrar experiencias que se dicen exitosas en la materia que no tienen desde cero una metodología de competencia de las empresas. Mi temor, probablemente sea excesivo, mi temor es que nosotros avancemos con este proyecto que está lleno de buenas ideas, pero si no resolvés el otro problema de cómo hacer que esos procesos sean competitivos en serio, la Argentina tiene muy mala experiencia en ese sentido, y normas no le faltan, digo, porque hay un montón de normas al respecto.
Me temo que si esa parte de competencia, por decir así, o procedimiento de selección de competidores no está en algún lado más o menos bien definido, quizás buena parte de lo que vos tenés acá como objetivos generales se debiliten, digamos. Y es simplemente con estos términos porque en la medida en que vos encarás el problema en una arista, esto es fundamental, pero es una arista del problema, no estoy seguro que tengamos un éxito completo en materia de compras públicas. Pero es una discusión más general, pero aprovecho que nos diste esta oportunidad para plantearlo. Nada más, te dejamos a vos y ahora después a las preguntas. No, a ver, de todos los temas. Primero el de la autoridad de aplicación. Que es un desafío importante, te lo tomo, es exactamente así. Nosotros hemos en la norma buscado limitar la participación de este organismo de control a partir de segmentar en qué momentos tiene que participar y en qué temas tiene que participar. Por eso, cuando vos analizás las compras mayores a 80 millones de pesos o mayores a 240 millones de pesos y tenés en cuenta que esto es únicamente para las compras que hace directamente el sector público nacional, el ámbito de actuación se achica bastante en términos de la cantidad de intervenciones que vos tenés que hacer. Hay algunas ideas de que se reduzcan esos montos, pero eso sí atenta muy fuertemente contra la capacidad de gestión efectiva. Entonces, aquellos que dicen, no, en realidad mecanismos offset tendrían que estar por debajo de los 240 millones, tendría que estar en, no sé, 70 millones. Ahí sí, ahí vamos a tener una cantidad de intervenciones necesarias que va a ser muy difícil que vos tengas dentro del Estado una capacidad efectiva y real de operarlo. Digamos. Respecto a las experiencias con el Estado, yo te digo, mi opinión es que uno de los grandes desafíos, y este gobierno lo está encarando y me consta porque está ocurriendo en el Ministerio de Producción, es dotarle al Estado de más capacidad de gestión. Nosotros es como que, te diría, en mi vida anterior me acuerdo que decía, si nosotros quisiéramos justificar la aplicación de política pública en función de los éxitos pasados, yo casi te diría que no deberíamos hacer nada, no habría que implementar ninguna política pública. Cuando uno dice qué bueno sería tener un banco que promueva la inversión, y te acordás del Banade, cuando uno dice qué bueno sería instrumentar una política de compras públicas, ¿viste cómo se compró y cómo se le asignaban a los amigos? Siempre hay alguna explicación que está relacionada con la falta de capacidad y de profesionalismo del Estado. Yo digo, tenemos que atacar ese problema una vez por todas, porque si no, no vamos a poder aplicar política pública. Esto no significa que esto no tenga un desafío particular, lo tomamos. Nuestra forma de limitar ese desafío es ponerle tope, digamos, un tope alto a la participación de la autoridad de aplicación, es decir, que intervengan los casos significativos. En los casos menos significativos hay un procedimiento mucho más automático, digamos. Respecto a la actualización lo tomo, me parece que es un buen punto, probablemente pueda modificarse en... igual, dale. Perdón, Sergio Dulkarov es el subsecretario, casi te diría, o le diría el autor técnico de la norma, junto con Diego Río, Eduardo Weckman, que están ahí, que me acompañaron en esta presentación. Y el punto de cómo asegurar la competencia, yo ahí creo que hay dos elementos que están incorporados y que los vamos a incorporar y que en la medida que seamos exitosos va a tener mejores resultados. Primer punto, la Agencia Nacional de Contrataciones hoy tiene nada más que el 30% de las licitaciones registradas. Nosotros tenemos que ir a un 100 y hacerlo público. Hay una alternativa, estamos debatiéndola. En Estados Unidos todas las compras particularmente, es un poquito más intervencionista, esta quizás sea un poquito más compleja, todas las compras que hagan organismos públicos de bienes no nacionales tienen que ser informadas anualmente al Congreso. Y la otra es, si realmente en los procesos licitatorios
se hacen con transparencia, se publican como se están haciendo hoy, se anticipan los pliegos por internet, se hacen públicos los resultados. Hay que darle transparencia a toda la gestión del sector público, pero si hay experiencias interesantes que nos sean transmitidas para la implementación, estamos total y absolutamente abiertos. Hasta podemos hacer alguna cooperación con la Universidad de Itela para que nos ayude en ese sentido.